Cansada era lo que sus pupilas demostraban, tratando de esconderlas en la almohada que sobre esta su cabeza tenía. Hundiendo su rostro, ella no parecía tener ganas de escuchar nada pese al silencio que en esa habitación yacía, pues sabía que el recubrimiento que las paredes tenían hacían insonoras varias de las habitaciones a ciertas horas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo es que entraron aquí? Habían sido aquellas palabras que a su mente habían llegado, pues aun si habían pasado algunos minutos de ese momento, las palabras en su mente resonaban. Eso mismo podría preguntarte, ¿cómo lograste entrar y quiénes son ustedes? Hermano, apresúrate, ¿quieres? Tenemos que acabar la decoración antes de que vuelva, y... ¿quiénes son ustedes? Oye, Yue, ¿por qué no vas a tomar asiento? Expresó el chico dejando salir un tono calmado de voz, acariciando el cabello rubio que esa chica poseía. Un gesto que después de recibirlo ella asintiendo había hecho caso, retirándose dejando a los tres ahí presentes. Muy bien, empezaré. Mi nombre es Nagumo. Ella es mi hermana Yue, somos amigos de quien vive en esta casa, si no es que podríamos decirnos primos, ya que nuestras familias solían llevarse bien. Ahora, ¿quiénes son ustedes? Cortante se había mostrado, un cambio radical en su tono de voz que nada que ver tenía con la tonalidad que hacía la otra chica había mostrado. Bien, mi nombre es Elizabeth. La que está ahí es Irina, somos amigas de la misma persona que deduzco buscas. Y por eso también mi pregunta. Contestó la chica de azul cabello extendiendo su brazo en un saludo formal, el cual el chico de blanco cabello por unos segundos había visto, pero que había aceptado. Bueno, entonces lamento el malentendido, pido disculpas. No hay problema, nosotros pensamos lo mismo que tú, así que descuida. ¿Pero qué hacen aquí a estas horas? Bueno. Oye, una duda, ¿nos conocemos? No recuerdo tener una charla contigo antes de ahora, ¿por qué la pregunta? Nada, solo que te me hiciste conocida de alguna manera. Quizás por tu cabello, pero dejando eso de lado, verás. La razón de venir es que estábamos preparando una bienvenida para nuestro amigo, ya que pues es nuestro primo, si quieres verlo así. Ya que es su cumpleaños número 22 y queríamos pasarlo juntos como en los viejos tiempos. Llevamos esperando un rato, así que mejor decidimos alistar todo, ya que suponemos volverá en la mañana y entonces lo recibiremos. Comentó el chico, que amigable parecía, sonando incrédulo ante lo que había pasado, pues desconocía lo que en realidad ocurría, pero que a alguien el escuchar como esas palabras eran entonadas con entusiasmo y alegría solo alimentaban su culpa. Suena bien, pero lamento decirte que lastimosamente Goku no se encuentra en estos momentos. ¿A qué te refieres? Bueno, verás, tuvo una emergencia donde lo llamaron de su universidad para un asunto el cual no sabía cuánto tiempo le tomaría, por lo que nos pidió cuidemos de su casa. Respondió la chica de azul cabello mientras sonreía y su cabeza inclinaba a la vez que con uno de sus dedos la mejilla se rascaba, tratando de disfrazar lo que pasaba con esa mentira. Esperaba conseguir tiempo, pues no sabía cómo decirles lo que había pasado. Notando cómo la alegría que en su rostro mostraba, solo pudo notar cómo la expresión de Nagumo fue cambiando hasta que esa sonrisa desapareció y un suspiro pesado resonó. Ya, veo. Entonces es una lástima. En verdad pensé podría rememorar esos tiempos, pero tiene sentido. Ya no somos niños, cada uno tiene su vida y sus problemas. Lamento destrozar tus planes, espero no me odies por decírtelo. Descuida. Tú no tienes la culpa. Bueno, entonces ¿por qué no se nos unen? Trajimos un pastel, si gustan pueden ayudarnos. Total, si el cumpleañero no va a estar, no tiene sentido guardarlo. Yue, prepara las cosas. Empezaremos con lo que teníamos planeado. No piensas esperar a Goku, hermano. Hubo un cambio de planes, en su lugar tenemos compañía. Entonces, ¿se nos unen? Hay para todos. Propuso ese chico señalando a sus espaldas después de alzar la voz y decir lo que harían, esperando la respuesta, la cual no tardó.
Por supuesto, supongo que un bocadillo nocturno no hará daño. Dijo ella aceptando la invitación, solo recibiendo una afirmación con la cabeza de Nagumo, el cual después de ese gesto se había marchado, dejando a solas una vez más al par de chicas. ¿En serio que eso estuvo cerca? Oye, niña. Por el bien de todo recuerda, Goku está de viaje fuera del país con Megumi, ¿entendido? Manifestó ella colocando las manos en los hombros de esa chica de naranja cabello, la cual solo estaba con su mirada baja y brazos sujetados entre sí, guardando silencio hasta que las palabras se le habían hecho dirigidas. No me pidas que mienta. Mejor, deja que me vaya a un rincón. Quiero estar sola. No tengo humor para esto y mucho menos siento pueda ver sus rostros sabiendo lo que hice. Oye, tranquilízate. Entiendo que estés mal, pero... Bien, no te obligaré. Lo haré sola, vamos, ve a tu habitación. Les diré que tenía sueño o algo. Con su cabeza haciendo un movimiento vertical afirmó, haciendo caso a la chica, queriendo irse pues no estaba bien del todo. Solo quería irse a dormir, o al menos tratar de dormir, pues la esperanza tenía que todo fuese un sueño y que al día siguiente todo estuviera de costumbre. Por cierto, disculpa por lo que te dije antes y gracias por entenderme. Disfruta la charla. Nos vemos mañana. Había sido todo lo que en un débil susurro se había expresado, retirándose dejando atrás a la peli azul, quien quería detenerla pero que sujetando su propia mano y bajándola sabía que esto era algo que solo ella podía afrontar. Pues sabía mejor que nadie que las cosas no eran como aparentaba y sabía que era lo que ocurría, pues ya lo había leído, pero entendía también que la chica que las escaleras iba subiendo desconocía todo eso. Solo limitándose a silencio guardar su bolso, colgó en el perchero junto a su abrigo para así, después de oír cómo le llamaban de la otra habitación, ella solo obedecer atendiendo a ese llamado. Mientras que la otra chica solo subía las escaleras, podía oír cómo de ella preguntaban, pero que con sus manos trataba de tapar el sonido. Llegando a esa habitación que le habían dado y con una mano que temblaba la perilla había sujetado, pues en el fondo no sabía si al menos merecía estar ahí. Abriendo la habitación solo entró para la puerta a sus espaldas haber cerrado y sobre esa cama vacía sentarse para luego de sobarse el rostro recostarse. Pasando algunos minutos se veía como el tiempo transcurrió, pues la iluminación que la ventana cuya tenue luz dejaba pasar había ido cambiando. Abriendo ella sus ojos una vez más, un leve quejido había sentido, pues sentía como su cuerpo la estaba matando. Tomando asiento en la cama de había colocado, mirando hacia abajo mientras únicamente veía sus manos. Su vacía mirada solo podía reflejar esa desilusión al ver cómo efectivamente aquello no había sido un sueño. Así que no fue un sueño. Todo fue real, Goku, Megumi. Ellos. Pensó lentamente mientras apretaba sus manos, para después sujetarse la cabeza acomodándose el cabello. Oye, tengo una pregunta. ¿Estás seguro que es la primera vez que coses algo como esto? Tan seguro como que soy un ser artificial. Entonces, ¿cómo es que pudiste crear este vestido a mi medida? Es asombroso. Es bastante cómodo y a la vez no estorba mis movimientos, es bastante bonito. Nada mal para mi primer intento, supongo. Pues te quedó bastante bien. De verdad que es un vestido bastante hermoso, sin duda alguna tienes talento. Hago lo que puedo, además que siempre viene bien aprender algo nuevo. Por cierto, hablando de vestido, vas a acompañarnos, ¿verdad? Había preguntado ella dejando de su reflejo observar mirando la espalda de la persona ahí presente, la cual solo veía cómo parecía guardar algunas cosas. A decir verdad, agradezco que pienses en mí al querer que vaya con ustedes, pero tengo mis motivos para rechazar su invitación. Exclamó esa persona cerrando una pequeña caja donde se veía había guardado algunos objetos de costura, quitándose una aguja de la boca para cerrar la dichosa cajita. Pero, estoy segura que podrías divertirte, además podrías ayudarnos. No creo que mi presencia sea necesaria, señorita, con usted y Goku presentes dudo que mi presencia sirva de algo. Además que van a un lugar rodeado de demonios. Y yo estoy programado para matar demonios. Entiendo. Entonces supongo que tiene sentido. Veo que mis palabras la hicieron sentir mal, ¿tanto esperaba que fuese con ustedes?
No es eso, además. ¿Por qué hablas así? ¿Así como mi señora? Si así es como se le debe hablar a mis señores, solo sigo el procedimiento. Ya, déjate de juegos. ¿Desde cuándo puedes actuar así?, dijo ella con una sonrisa poniéndose de pie empujando suavemente a la persona frente a ella, el cual sin hacer nada para ese movimiento evitar solo pudo una leve sonrisa mostrar. Está bien, pero igualmente. No iré porque tengo mis motivos, por lo que espero entiendas. Además, porque hacer mal tercio. Así que espero disfruten de su paseo y reunión. Manifestaba en la medida que con un suave movimiento golpeaba el estuche donde los objetos de costura aguardaban sobre la cabeza de esa chica a medida que sus palabras expresaba de forma suave. Acabando sus oraciones para poner el estuche a reposar sobre la mesa de la habitación que frente a ambos se encontraba. Para después de acabar darse la vuelta e irse dándole la espalda a la chica quien quiso detenerlo pero que unas palabras extras hicieron que su intención fuese cortada. Puedes quedarte con el kit de costura, no creo lo necesite. Supongo que sería el primer regalo que le doy a alguien que no sea el señor. Fue lo que pudo decir antes de salir de la habitación, escuchando cómo la puerta se cerró haciendo un sonido él. ¿Cuál de regreso al presente había hecho que esa chica hiciera? Poniéndose rápidamente de pie en medio de esta oscuridad que su habitación estaba presente en todo ese sitio, una lámpara que sobre la mesita de noche reposaba había sido encendida. Levantando la mirada de forma suave y lenta a una dirección se había movido, observando sobre esa mesa cómo esa caja se encontraba reposando ahí, yendo en su dirección la chica solo la tomó suavemente. Acariciando el objeto de forma gentil esta lo abrió notando todo ese kit de costura que aquel ser había usado para hacerle un regalo, una mirada que tristeza reflejaba recordando más esa conversación. Tomando un asiento frente a esa mesa con sus manos y una mirada que su tristeza dejaba notarse de sobremanera, aquella aguja había sostenido. Una la cual parecía ser perfecta en todos los sentidos, además de los hilos los cuales parecían ser de gran calidad. Así que no escatimaste para hacerme ese regalo que conseguiste todos estos materiales los cuales parecen haber sido obtenidos con esa finalidad. Las agujas, tijeras, hilos, cierres y botones. Todo parece ser hecho con dedicación. Y acabaste dándoselo a una buena para nada. Pensaba ella sosteniendo todo lo que sus manos podían sostener de esos objetos, mientras susurraba y pensaba en lo que había tenido que hacer esa persona para darle aquel regalo que no solo había conseguido los materiales. También lo había hecho con sus propias manos. Oye Irina. Los invitados se fueron. Si tienes apetito puedes bajar, te preparo algo. Habían sido las palabras que fuertes al igual que el golpe de la puerta habían sido ejercidos, tomando por sorpresa a esta quien de la impresión y por ponerse rápidamente de pie una punzada en una de sus manos había sentido. Una punzada la cual había hecho que tirara lo que en sus manos sostuvo. Escucha, si me oyes. Estaré abajo, me iré en la mañana. Descansa, pero si aún estás despierta y necesitas algo, avísame. Añadió la voz al otro lado de la puerta para escuchar cómo lentamente el sonido desapareció. Pero que Irina no estaba muy al pendiente de eso pues después de la punzada su mano había revisado, notando que por la inercia que la impresión de escuchar su puerta tocar, habían provocado que sus puños fuesen cerrados. Una acción que conllevó que la mano que unas agujas habían sostenido fuesen clavadas en sus manos. Que si bien no fue lo suficiente como para detenerse por sí solas, una de esas agujas habían hecho que de su mano una pequeña gota de sangre cayese al suelo. Una reacción que inmediatamente había hecho que todos los objetos al suelo cayesen, pero que antes de eso rápidamente Irina solo había visto como su dedo dejaba salir una pequeña gota de sangre. Lo cual lejos de preocuparse demasiado solo le había preguntarse cómo era posible que algo como eso le lastimara así. Pues según ella era imposible que una simple aguja le hiciese sangrar, limpiándose con la tela de su camisa está solo regresó la mirada hacia los objetos que habían sido soltados por ella y regados al suelo. Tratando de levantarlos de la forma más rápida y cuidadosa posible pues quería evitar otro daño ella lo había hecho, acomodando todos y cada uno de los objetos en aquel estuche. Pero que al irlos acomodando se había dado cuenta de algo. Maldición, me falta uno. ¿Dónde quedó?
Había sido su pregunta. Actuando de forma rápida, ella se agachó buscando por todos sus alrededores hasta que la mano bajo uno de los muebles cercanos había metido, logrando sentir como el cono de hilo que faltaba había sido tomado, pero que al momento de haberlo tomado, su mano en algo más había chocado. ¿Pero qué es esto? ¿Hay algo más ahí abajo?, preguntó ella agachándose de forma que uno de sus ojos pudiese ver lo que debajo de ese mueble yacía. Siendo así que después de su cometido logró ver lo que parecía un paquete, sacando así junto al cono de hilo esa pequeña caja, la cual dudas en su rostro manifestaba, pues no recordaba de nada ese objeto, además que al sacudirlo suavemente pudo escuchar como algo en su interior se había movido. Veamos, ¿qué hay aquí? ¿Será acaso algún recuerdo, ¿Un diario? ¿Pero qué hace un diario aquí?, decía ella a medida que abría la caja y su contenido pudo apreciar, un contenido que únicamente se conformaba de un bolígrafo y una especie de libro con las palabras diario escritas sobre él. Tomando el libro, ésta se había hecho la cuestión de si debería abrirlo, pues no sabía qué tenía que hacer, pues no tenía a nadie para preguntar qué hacía ahí, y la única persona que en esa casa se encontraba, al igual que ella, nada debería saber. Haciendo así que, sin importar, había abierto el libro en la primera página, una la cual, al contrario del interior que parecía ser simple, el apartado donde se escribía a quien le pertenecía estaba muy decorado con colores y dibujo. Una combinación que a leguas a su mente le decía que perteneció a una chica, pero esto solo hacía que se preguntara otra cosa, pero que su respuesta recibiría casi de forma inmediata, pues al ir viendo la portada de la primer página logró leer un texto el cual tenía un nombre el cual rápidamente ella reconoció, pues a gran velocidad el recuerdo de aquella noche que había pasado junto a Goku en aquel risco donde lo había encontrado. En otro lugar y momento. Aquel viento era lo que su cabello movía, mientras se escuchaba como un sonido extraño se manifestaban cada cierto lapso de tiempo, colocando lo que pareciese una placa en el suelo de forma cuidadosa en el suelo junto a un conjunto de más de ellas, las cuales al contarse el total conformaban un total de 6 de las mismas. Así que aquí estabas. La verdad, creí que al darte más libertad irías a otro sitio. Había sido la pregunta que entonada a sus espaldas se había hecho, no dejando de acabar lo que estaba haciendo. ¿Cómo es que supiste que aquí estaría? Intuición. Además de que tengo cierta información de ti. Ya veo. Bueno, no he escapado, así que no tienes por qué molestarte. Además, tome las preocupaciones para que nadie se dé cuenta de mi existencia. Añadió en su respuesta aquellas palabras dichas sin emoción a medida que tomaba un objeto cerca de él para verse cómo agua salía de él, regando así unas flores que en ese pequeño lugar yacían. Eso me tiene sin cuidado. Técnicamente no me importa nada lo que hagas en tu vida, solo me interesa lo que puedes hacer. Aunque me genera un poco de curiosidad el hecho de ver que le hagas homenaje a ese tipo pese a que no era algo vivo, por así decirlo, manifestó ella acercándose a medida que el otro chico permanecía regando sus flores que ahí permanecían, viendo cómo esa pequeña persona junto a él se había puesto de pie con ambas manos a sus espaldas observando todas esas placas. Puede que para ti solo haya sido un ser sin relevancia, que era únicamente una máquina sin alma. Para mí fue mi amigo, fue como recuperar aquella amistad que perdí por mi arrogancia con alguien idéntico en físico pero diferente en identidad. Así que, supongo que esto es lo menos que debo hacer por él. Yo no entiendo del todo lo que quieres decir, porque me es complicado entender ese tipo de relaciones o emociones. Quizás lo comprendería de mejor manera si fuese otro mortal y no una máquina. Es complejo explicarlo. Muy complicado, pero no creo decirlo sirva de algo en estos momentos. Ahora solo importa que ya es otro conocido que se va a la lista de muertes por mi culpa. Interesante. Oye, por cierto, hablando de lazos, ¿cuál es tu relación con el resto? ¿A qué quieres llegar?, preguntó ella manifestando una ligera duda tanto en su expresión y voz a medida que la otra persona se agachó para tocar una de las blancas flores que ahí permanecían. Pues que durante la última semana que he estado con ustedes, me he dado cuenta que tratas de diferentes formas a cada uno, algunos con más frialdad que otros. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Veamos.
Quizás porque no soy muy buena expresándome, tampoco es algo que un dragón como yo busque importante, además. Para mí ustedes llegó a verlos más como herramientas para conseguir lo que anhelo y recuperar aquello que se me fue arrebatado. Decía tranquilamente mientras una de sus manos sujetaba su mentón mientras pensaba sus palabras, escuchando así la otra persona quien estaba medianamente sonriente observando cómo esas flores habían crecido últimamente. ¿Y no te sientes mal de usar a quienes te consideran su amiga y verlos únicamente como herramientas? Preguntó él sin enfadarse o una emoción que dejase salir o verse una mala intención, pero que la respuesta que recibiría sería una la cual solo le hizo preguntarse cómo era que se había enterado. Pues a decir verdad sería un depende. ¿Por qué? ¿Qué sentiste al utilizar a tu conveniencia los sentimientos de un arcángel? Así más o menos te digo en base a tu experiencia si me siento o no culpable. Palabras que por sorpresa a ese chico habían tomado, unas las cuales aquellas negras pupilas temblaron ligeramente mientras aquellas manos se cerraban para en puños convertirse. Pero que antes de que su enfado le dominase un suspiro había dejado salir y que le calmara. Pues no podía darse el lujo de su existencia revelar. ¿Así que te molesta eso? Entonces debe ser cierto, y yo que pensaba era imposible según las historias de este plano terrenal. Lograr hacer que alguien como ella ignore sus sentidos comunes, fascinante, no cabe duda que eres un espécimen bastante interesante. Decía a medida que uno de sus dedos tocaba su barbilla dándole la espalda a esa persona, donde no necesito ver directamente para saber el efecto que esa pregunta había tenido. ¿Y se puede saber quién te contó eso? No te pienso decir, solo que tengo mis métodos para saberlo. Eso es una larga respuesta para un simple no. Tal vez. Bueno, es hora de irnos. Entre menos tiempo pasemos en el plano humano mejor. Fue eso último lo que ese chico había podido escuchar, pues rápidamente vio cómo frente a esa chica de baja estatura un sello en el suelo había emergido, a su vez ella que le hacía un gesto para que le acompañase. Algo a lo cual el chico algo molestó, pero sin demostrarlo demasiado solo hizo caso parándose junto a ella sobre aquel sello, el cual rápidamente los llevó a otro sitio. Un sitio donde habían sido recibidos por alguien que sentado sobre una roca se encontraba. Oh, así que regresaron. ¿Y bien? ¿Alguna novedad? Habían sido las palabras que recibieron el par de recién llegados, pero que la chica de baja estatura ni siquiera se detuvo a responder, pues solo se marchó dejando atrás a los otros. Al parecer nunca cambia. ¿Y qué hay de ti? ¿Terminaste lo que tenías pendiente? Añadió ese sujeto al otro que junto a Opis había regresado, el cual solo un suspiro había soltado. Digamos que sí. ¿Y los demás? ¿Te dejaron solo o qué? Bueno, Kuroka se fue a quién sabe dónde. Balí y el otro por su parte. ¿Qué hicieron esos dos ahora? Pues mientras tú no estabas, ese par se fue a patrullar y ya sabes cómo es, desde que lo ayudaste a liberarse de su prisión ha estado ansioso de explorar por su cuenta y pues bueno. Balí fue con él para asegurarse que no se meta en problemas. Solo espero que no se les ocurra algo como hacer un atentado. Dijo la persona que recién había regresado a la otra que sobre la roca yacía sentado, teniendo una conversación la cual denotaba la situación en la que se encontraban. Pero que aún así confiaban que aquellos de quienes hablasen no hicieran una locura. Pero que ni bien había sus palabras terminado un sonido cerca de ellos junto a una brisa abrupta de viento, sus miradas habían sido llamadas a ese lugar. Eres demasiado lento. Vuelas peor que dragón al borde de morir. Ya te dije que no estaba compitiendo en nada, además solo empecé a volar rápido por la estupidez que hiciste. Yo solo escucho lloros de niña. Ni no llames la atención, ni no podemos irrumpir en ese lugar, ni se te ocurra atacar al usuario de Drake y robarle la esfera que te robó en nuestra anterior pelea. Será mejor que te calmes o te obligo a regresar. Quiero ver que lo intentes. Decían aquellos individuos dejando verse un chico de alta estatura y un gris cabello que discutía con otro cuyo cabello era blanco como la nieve con tonalidades celestes al igual que las pupilas y unas escamas que dejasen verse en el cuerpo.
discutiendo ferozmente lo que parecía iniciaría una pelea entre ambos. Ante la mirada del otro par que no sabían qué decir o reaccionar, pues todo esto era nuevo y a su vez desconcertante. Pero que mientras Bikov solo se mostraba nervioso, la persona junto a él solo permanecía en silencio, pues se había percatado de algo, y era la esfera que aquel tipo de blanco cabello traía en la mano. Pues parecía reconocerla, y aunque dudase de dónde la había sacado, sabía bien que por más que quisiera dudas, no las conseguiría. Pues el conseguir recuperar sus herramientas y lograr medio romper aquel sello que prisionero lo había tenido, parecía que un monstruo había liberado, o al menos uno un tanto excéntrico.